Tenemos 3 alumnos. Buenas tardes, profesores. Hoy Buenas tenemos tardes. examen a las 6. A las 6 tienen. Yo me retiro a las 5 menos cuarto, porfa. No, ya vamos a terminar para entonces. Iniciemos entonces, profesor, entre los que Bueno, están. Tomo lista. Bueno, buenas tardes, queridos profesores, queridos alumnos presentes, ¿verdad? Y ausentes también. Bueno, hoy vamos a compartir las lecciones 29 y 30, que tratan sobre medidas cautelares específicas. Cada una de las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal vamos a estudiarlas hoy. En la lección 29 trata exclusivamente del embargo preventivo. Imagínense toda una lección para una sola medida cautelar para que ustedes se den cuenta que es la que el código le atribuye mayor importancia prácticamente respecto de las otras. Bueno, les pido, porque hice una llamada telefónica recién y les pido que continúen ustedes ahí conversando porque yo tengo que atender esta llamada. Sí, profe, tranqui. Silenciamos al profesor para el desarrollo de la lección correspondiente. Bien, así como estaba diciendo el profesor, vamos finalizando nuestro programa. Y en este quehacer de terminar nuestro programa, ¿verdad, mi amor? Bueno, aquí vino mi hijo también a formar parte de la cátedra, ¿verdad? Bien, así como estamos terminando nuestras lecciones, la lección 27 fue desarrollada, la que hablaba de los procedimientos de conocimientos sumarios y juzgados de paz. También desarrollaron la lección número 28, que hace a las medidas cautelares, ¿no es cierto?, el día viernes. Y hoy nos queda la lección 29, que habla y desarrolla sobre lo que es el embargo preventivo. Debemos recordar que el concepto en relación a lo que es el embargo preventivo, el mismo es una medida cautelar que garantiza el eventual cumplimiento de una sentencia declarativa de condena, pues sin que tenga como efectivo e inmediato cumplimiento la inajenabilidad del bien embargado. Esto quiere decir que la medida cautelar de embargo preventivo se dicta una vez que exista una resolución de condena de una suma pecuniaria sobre todo. ¿Profesor? Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Resulta que hoy compré una tulipa y vino rota. Entonces ahora me van a traer en sustitución otra. Bueno, y como me tienen que instalar mañana temprano, le dije que me envíen enseguida. Bueno, vamos a volver desde el inicio entonces, recordando que el embargo preventivo es una medida cautelar y tal vez la medida cautelar, la máxima utilizada en nuestros medios y que efectivamente se utiliza para garantizar el eventual cumplimiento de una sentencia declarativa de condena. Bueno, ya el doctor Joel les explicó cuáles son las limitaciones que hace respecto del derecho de propiedad, porque no le limita esa facultad de disposición, pero cuando él lo transfiere, por ejemplo, cuando el bien está embargado, lo está transfiriendo con esa carga y el que compra, por supuesto, sabe que está comprando un bien respecto del cual pesa una medida cautelar y él no puede desentenderse del cumplimiento de la misma. Bueno, entonces vemos nosotros que esta es una especie de prenda o hipoteca judicial, según que recaiga sobre muebles o sobre inmuebles y que afecta a la cosa embargada al pago del acreedor y surte efectos idénticos sobre el dominio respecto de terceros. O sea, si esos bienes son transferidos a terceros, los terceros tienen que dar cumplimiento a la afectación de ese bien, al pago de ese crédito. Bueno, ¿qué carácter tiene el embargo preventivo? No significa, repetimos, la pérdida del dominio del bien, pero continúa siendo de propiedad del embargado mientras no se efectúe la subasta judicial.
porque lo que se pretende con esta medida cautelar es después finalmente llevarla a subasta o a remate. Bueno, esa indisponibilidad que tiene el propietario es relativa, porque él puede enajenar el bien embargado, pero queda subsistente el embargo. El que compra sabe que está comprando un bien cuyo dominio no es pleno respecto a aquel que le transfirió. ¿Por qué? Porque ese bien está garantizando el cumplimiento de un crédito. Bueno, entonces el acreedor puede perseguir incluso el bien embargado de manos de quien lo tenga, bajo cualquier tipo de título, ¿verdad? Y esto es lo que está reconocido en nuestro Código Procesal Civil como el ius persequendi. Ius persequendi, que le permite perseguir entonces el cobro de su crédito respecto del bien esté en poder de quien esté. Ahora bien, en nuestro medio nosotros esta palabra embargo lo utilizamos con tres categorías diferentes y cumplen funciones diferentes también. Tenemos en primer lugar y como medida cautelar únicamente el embargo preventivo. En segundo lugar está el embargo ejecutivo que habíamos estudiado nosotros en el juicio ejecutivo, ¿verdad? Y por último el embargo ejecutorio. Respecto de este punto, ustedes van a advertir que el profesor Casco Pagano tiene una idea diferente a la mía, ¿verdad? En cuanto al embargo ejecutivo, porque el doctor Casco sostiene en su obra que el embargo ejecutivo es una medida cautelar y que se dicta en un proceso de ejecución. Yo, sin embargo, digo que no es una medida cautelar, sino es una medida ejecutiva. O sea que es algo que no es cautelar porque el juez está obligado a decretarlo de entrada. En cambio, cuando es una medida cautelar, siempre debe responder a la petición de parte y no solo eso, sino que también exige siempre una contracautela. Y en el caso del juicio ejecutivo y del embargo ejecutivo, desde luego ya habíamos convenido que no se exige ningún tipo de contracautela. Y por último tenemos el embargo ejecutorio, que es el que se decreta en la ejecución de sentencia o cuando ya se está en la etapa de cumplimiento de la sentencia en el juicio ejecutivo. Bueno, ¿en qué juicio procede el embargo preventivo? De entrada, procede en toda clase de juicio, sea juicio ordinario, sea sumario, sea especial, en toda clase de juicio, siempre que el peticionante reúna los presupuestos genéricos que habíamos hablado de verosimilitud, peligro en la demora y contracautela, ¿verdad? ¿Ante quién se plantea el embargo preventivo entonces? Ante el juez del proceso principal, que se va a iniciar o ya iniciado. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión accesoria al principal y por supuesto tiene que seguir la suerte del principal. Ahora bien, ¿cuándo procede y cuál es la regla general para que proceda el embargo preventivo? Procede siempre que el acreedor sea de una deuda en dinero o en especie. En cualesquiera de los dos casos que él sea acreedor, entonces procede el embargo. Y vamos a ver también que en otros juicios también proceden. Ese derecho cautelar debe ser siempre patrimonial, o por lo menos que pueda resolverse en una obligación de carácter patrimonial. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir el documento para que proceda un embargo preventivo? En primer lugar, siempre se admite el instrumento público o privado y que el crédito pueda costar en esos instrumentos. En segundo lugar, cuando el crédito se encuentra abonado en un instrumento privado atribuido al deudor y la firma está abonada por dos testigos. Recuerdan ustedes que les dije que siempre es la apariencia del buen derecho, no la certeza del derecho, porque cuando es un documento privado, el único que puede dar certeza a ese documento es el propio firmante. En cambio, acá nosotros acudimos al auxilio de dos, o sea, traemos en auxilio de nuestra pretensión a dos testigos que dicen que esa firma le pertenece al deudor.
y con esa manifestación de esos dos testigos se reúne el requisito de la apariencia de buen derecho o verosimilitud en el derecho. Después tenemos también en el caso de los contratos bilaterales, o sea, donde existen obligaciones recíprocas. Ahí se debe justificar la existencia y la vigencia del contrato. En algunos casos se debe también reconocer la firma cuando el contrato es documento privado nomás. Y también el que va a solicitar el embargo debe acreditar sumariamente que por su parte cumplió la obligación contraída en ese contrato. Tenemos también el caso de los libros de comercio o boletas de corredor. Todo esto está específicamente descrito en el Código Procesal Civil y ustedes van a tener más oportunidades de leerlo con detenimiento. También tenemos la otra hipótesis en la cual procede el embargo preventivo cuando existe una disminución de la responsabilidad patrimonial del deudor. Esto se debe acreditar en forma sumaria la existencia de un peligro cierto o que existen algunos actos propios del deudor o de terceros que van disminuyendo los bienes del deudor. Y por supuesto, les di ya el ejemplo de aquel deudor que se dedica a la fabricación de calzados y resulta que está vendiendo, todavía no es exigible la deuda, y él está vendiendo los calzados que produce a un precio inferior. Y en ese momento, entonces, uno puede decir que está disminuyendo su patrimonio y voy a pedir ya un embargo. Otros casos que ya no se tratan precisamente de ejecuciones y compañía de obligaciones dinerarias, sino que, por ejemplo, en el caso de los coherederos o los condóminos o los socios, cuando se suscita un conflicto en relación a los bienes de ese patrimonio hereditario o de los condóminos o de los socios en las sociedades. También tiene derecho a solicitar embargo el propietario o locatario principal cuando promueve una demanda de cobro de alquileres o arrendamiento. También tiene derecho a solicitar un embargo preventivo los que son titulares de créditos privilegiados, como por ejemplo el caso de la hipoteca, el fiador que paga los alquileres, etc. Después tenemos también acciones, aquellos que promueven acciones de reivindicación o petición de herencia o nulidad de testamento o simulación, etc. El embargo en todos estos casos se limita a las cosas demandadas y por supuesto siempre debe demostrarse justificarse los presupuestos genéricos. En el contrato de compraventa, el embargo puede solicitar el adquirente y se limita solo al objeto del bien que ha sido adquirido en ese contrato, ¿verdad? En la disolución de la comunidad conyugal también dijimos que cualquiera de los cónyuges puede solicitar una medida cautelar y esas, entre ellas el embargo preventivo, por supuesto, y esa puede decretarse sin contracautela, porque no olvidemos nosotros que cada cónyuge es copropietario de esa comunidad conyugal, entonces no necesita ningún tipo de garantía para la otra parte. Con su parte está garantizando el cumplimiento de cualquier tipo de daño que pudiera causar con esa petición. En el derecho de marcas también se puede solicitar embargos sobre productos o etiquetas o cápsulas. En el derecho de autor, por ejemplo, también se puede solicitar el embargo de las obras y del producto también. En la patente de invención ocurre lo mismo y también en el juicio arbitral cuando se está ejecutando un laudo. Acuérdense que en el ámbito arbitral el laudo es el sinónimo de la sentencia que emiten los jueces en el ámbito jurisdiccional. O sea, lo que es la sentencia definitiva recibe el nombre de laudo en el ámbito arbitral. Y también se puede solicitar embargo preventivo en los casos de ejecución de sentencias o de laudos extranjeros también. También se puede solicitar en procesos en trámite, como por ejemplo en un proceso en rebeldía o cuando se da una confesión de deuda o cuando se obtiene una sentencia favorable.
Estas son disposiciones que están contenidas en el Código Procesal Civil que estipulan a favor de estas personas entonces el derecho de poder solicitar un embargo preventivo. Ahora bien, ¿qué se hace con el mandamiento de embargo que emite el juez? Se le confía a un oficial de justicia y este va y traba el embargo sobre un bien. Él, desde el momento que elige el bien, ese bien se encuentra afectado y sobre ese bien se traba el embargo. Y ese embargo se traba según la naturaleza de los bienes embargados, porque pueden ser bienes registrables, pueden ser muebles, aeronaves, etcétera, en la forma en que estaba establecido para el juicio ejecutivo, respecto del cual ya conversamos suficientemente. ¿Hasta cuánto se debe embargar? ¿Qué suma es la que debe garantizarse a través de la traba del embargo? Siempre los jueces emiten el mandamiento por una suma que cubra el monto del crédito y las costas del juicio, que por lo general los jueces lo estiman en un 10%. O sea, si yo, por ejemplo, le estoy demandando a alguien por 100.000 guaraníes, el juez va a dar el embargo por 100.000 más 10.000 guaraníes en concepto de gastos de justicia. Ahora bien, ¿qué sucede con el bien embargado una vez que se trabó el embargo? Ese bien continúa en poder del embargado. No existe un desapoderamiento del bien. Él continúa con el uso del mismo mientras el juez no disponga alguna medida cautelar, como por ejemplo el secuestro, que está mal utilizando ese bien. Entonces el juez puede decretar el secuestro o puede decretar también otra medida cautelar que se llama administración judicial, respecto del cual vamos a desarrollar en la siguiente lección. Y el secuestro también vamos a desarrollar en la siguiente lección. Ahora bien, cuando el oficial de justicia va con el mandamiento, puede que en algún momento tenga que suspender el embargo. Y efectivamente, el código estipula que la ejecución de embargo solo puede suspenderse cuando el deudor entrega la suma expresada en el mandamiento, o sea, el monto del capital más los gastos de justicia, ¿verdad? Que es el 10%. Ahora bien, vamos a suponer que el embargo se trabó sobre muebles, o sea, sobre cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Esos muebles, por supuesto, deben quedar en depósito a la orden judicial. Vamos a suponer que vengan y embarguen acá una computadora o algo por el estilo, a pesar que es inembargable, ¿verdad?, cuando se trata de una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero se traba embargo sobre un bien mueble y ese bien mueble entonces queda depositado a la orden judicial. Ahora bien, ¿a quién le designa depositario judicial el oficial de justicia? Siempre le designa en principio al propio embargado, al propio propietario del bien, ¿verdad?, sobre el cual se trabó el embargo. Y no olvidemos nosotros que si el bien está en poder de un tercero, como sería dinero en un banco que está depositado a la orden de otra persona, ¿verdad?, embargada, entonces queda en poder de ese tercero. Bueno, las obligaciones del depositario. No olviden que vamos a suponer que se haya trabado embargo sobre muebles de mi propiedad y me designaron a mí como depositario. Yo estoy actuando desde ese momento como propietario del bien y como depositario judicial de él. O sea, estoy cumpliendo una función jurisdiccional también por designación que se hace en mi persona también. Bueno, ¿qué obligación yo asumo como depositario? La obligación de poner a disposición del juez esa cosa mueble dentro del segundo día de haber sido intimado judicialmente. O sea, el juez emite una resolución en virtud de la cual me intima a que yo entregue o ponga a disposición del juez ese bien embargado que yo lo tengo en depósito, ¿verdad? Y yo tengo que hacerlo dentro del segundo día, porque si no hago, el juez puede debe remitir los antecedentes a la justicia penal, dice el código, lógicamente,
ahora es remitir al Ministerio Público. Por eso vemos nosotros que el depositario asume dos responsabilidades. Una responsabilidad penal, porque puede remitir los antecedentes al Ministerio Público, y la segunda, una responsabilidad civil por los daños y perjuicios que derivan del incumplimiento de esa intimación. Ahora bien, sobre un mismo bien pueden recaer varios embargos. Generalmente el que debe. Entonces tienen muchos acreedores y los acreedores traban embargo, tienen la traba de embargo sobre ese bien que tiene el deudor. Bueno, pero siempre hay uno primero que embargó, un segundo embargante, un tercero, un cuarto. Nuestro código estipula la prioridad del primer embargante, en el sentido de que el acreedor que obtuvo el embargo en primer término, si esos bienes no están afectados a créditos privilegiados, tiene ese primer embargante el derecho a cobrar íntegramente sus créditos, los intereses y costas, con preferencia a los otros, salvo el caso de un concurso, en cuyo caso todos tienen el mismo derecho a percibir la moneda de la quiebra. ¿Cuáles son las excepciones entonces en las cuales el acreedor, el primer embargante, no es el privilegiado? En el caso de los créditos privilegiados como prenda o hipoteca, o en el concurso de acreedores o quiebra, en donde el patrimonio del deudor constituye la prenda común de sus acreedores. También se da en el caso de los juicios laborales por las indemnizaciones y compañía, y también por los gastos de justicia que son privilegiados con relación al primer embargante de créditos quirografarios. Ahora bien, ¿quién tiene que establecer esta prioridad de pago? Tiene que ser conocida y decidida por el juez en cuyo juicio se procedió a la venta judicial de ese bien y se obtuvo esa suma de dinero por la venta. O de lo contrario, en el que se encuentra depositados los fondos provenientes de la subasta o de cualquier tipo de embargo que se haya hecho. ¿Qué efecto produce? Dijimos ya al principio, ¿verdad? La traba de un embargo, el efecto de jus persequendi, en virtud del cual no tienen efectos respecto en perjuicio del acreedor embargante los actos de enajenación que haga el deudor, salvo que la posesión sea de buena fe en cuanto a muebles no inscritos en registros públicos. Porque si existe un poseedor de buena fe, ese tiene un privilegio para mantener en su poder ese bien. El acreedor tiene entonces el derecho de perseguir el bien embargado de mano de quien tenga, a fin de obtener de la venta del mismo el producto que pretende que es el monto de sus créditos. Nuestro programa nos pide ahora bienes inembargables, ¿verdad? Nosotros de esto ya habíamos hablado al tratar el juicio ejecutivo. No olviden que no se va a trabar embargo sobre la vivienda familiar, sobre los muebles del hogar, los muebles de la profesión, salvo que los créditos provengan de la venta de los mismos, sobre los sepulcros, etcétera. Y eso, entonces, yo quiero pasar por alto porque ya hemos desarrollado convenientemente y ustedes tienen el material suficiente al respecto. Ahora bien, si ocurre que se ha decretado embargo sobre estos bienes que son inembargables, el juez puede, de oficio o a petición del deudor, o incluso del cónyuge del deudor o de los hijos del deudor, levantar ese embargo. También puede solicitar el Procurador General de la República el levantamiento de embargo cuando se trata de estos bienes que son inembargables. Y este levantamiento se hace sin necesidad de recurrir a una tercería. Con solo demostrar la condición de bien inembargable, el juez puede levantar de oficio o a petición de parte. Con esto concluimos esta lección 29. De manera que estoy a la disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta al respecto.
Parece que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con la 30 porque yo sé que tienen un examen después, ¿verdad? Y vamos a estudiar ahora la inhibición general de enajenar y grabar bienes. Inhibición general de grabar bienes, vamos a hablar de secuestro, vamos a hablar de la administración judicial, de la intervención judicial, de varias medidas cautelares acá vamos a hablar. En primer lugar, la inhibición general de enajenar y grabar bienes. Esta es una medida cautelar en virtud de la cual la persona contra quien se decreta queda interdictado o tiene la prohibición de vender o grabar cualquier cosa mueble o inmueble que sea registrable. Y que el deudor, a fin de que el deudor pueda ser, del cual el deudor pueda ser propietario o que adquiera con posterioridad. O sea que él, si sobre una persona pesa la inhibición general de vender y grabar bienes, no solamente afecta a sus bienes actuales, sino a sus bienes futuros, a condición de que ese bien sea un bien registrable, o sea, un inmueble o una cosa mueble, un inmueble, ¿verdad? O una cosa mueble registrable, como los automotores, la maquinaria y compañía. Bueno, ¿a qué se reduce hasta dónde llega esta medida cautelar? ¿Qué es lo que afecta? Es una medida cautelar genérica que no le permite al que sufre vender, grabar o modificar los bienes registrables de él. Bueno, pero no solamente los que tiene, dijimos, sino los que adquiera en el futuro. Pero eso no obsta a que esos bienes continúan siendo la prenda común de sus acreedores y que por supuesto no impide tampoco que en otro juicio ese bien pueda ser subastado, en otro juicio, no fuera de un ámbito que no sea jurisdiccional. En otro juicio lo mismo se puede vender, porque de lo contrario, imagínense que si la inhibición prohíbe la venta en cualquier condición, significa que no hay nada mejor que ampararse en esto y con eso ya nadie va a poder vender absolutamente ni rematar ningún bien de alguien. No, en el ámbito judicial lo mismo, ese bien o cualquier bien de esa persona puede ser rematado. Bueno, ¿quién es el juez que puede decretar esta inhibición general de vender y grabar bienes? El juez que conoce en el juicio principal, porque como toda medida cautelar, repito, es de carácter accesoria, entonces lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esta medida cautelar tiene el carácter de sucedánea, o sea que viene en apoyo de otro. En el caso de que habiendo lugar a embargo, por ejemplo, no se puede hacer efectivo por varios motivos. Primero, porque el deudor carece de bienes. Entonces, si no tiene un bien que embargar, entonces se puede recurrir a la petición de que se decrete la inhibición general de vender y grabar bienes. Lo segundo, cuando esos bienes de él son desconocidos. Y lo tercero, cuando los bienes sobre los cuales se traba embargo son insuficientes para garantizar el crédito reclamado. En todas estas hipótesis puede solicitarse y el juez está autorizado para decretar la inhibición general de vender y grabar bienes. Entonces, vemos nosotros de que en algunos casos no se conocen los bienes del deudor. En otros casos no posee bienes el deudor. Y por último, cuando son insuficientes. ¿Cuáles son los presupuestos que deben concurrir para que el juez pueda decretar? Los mismos presupuestos genéricos de las medidas cautelares. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. ¿Cómo se materializa esto después de decretado por el juez por una resolución y por el libramiento de un oficio? Se efectiviza mediante la anotación del oficio que emite el juez. No olviden que el oficio es una nota, una carta que remite el juez, ¿verdad? Al registro correspondiente, ¿verdad? Si es de inmuebles o de automotores, ¿verdad? Para que anote ahí, mejor dicho, en la oficina, en el registro de interdicciones,
corrijo entonces, no es de inmuebles ni de muebles, sino una oficina de interdicciones en la cual, por supuesto, lo que se tiene en cuenta no es el qué bien afecta o no afecta, sino el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque este es de carácter personal, este registro. No tiene en cuenta el patrimonio, sino a la persona. Ahora bien, cuando se libra el oficio, el juez tiene que tener mucho cuidado. Imagínense, yo me llamo Carlos González. Imagínense que un juez por la deuda de un tal Carlos González ordena la inhibición general de vender y grabar bienes. Y todos los llamados Carlos González en el Paraguay, que somos la mitad más uno casi, de repente vamos a encontrarnos en que no podemos ni vender ni grabar nuestros bienes registrables. Lógicamente, por eso el código, con mucha sensatez, establece que el oficio a través del cual el juez ordena la inhibición de vender y grabar bienes que dirige al registro de interdicciones debe contener el nombre y apellido completo de la persona respecto de la cual está decretando, el estado civil, el domicilio o vecindario donde vive, el documento de identidad, la nacionalidad y la profesión de la persona. Porque anteriormente estos requisitos no se exigían. Y repito, cuando se decretaba simplemente la inhibición por el nombre y apellido, o por un nombre y un apellido, afectaba a una multitud de personas, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con la persona que realmente estaba sometida a esa inhibición. Bueno, ¿desde cuándo produce efectos esta resolución? ¿Produce desde la fecha en que el juez decreta o desde la fecha de la anotación en el registro? Y es esta segunda hipótesis. Recién desde la fecha de la anotación en el registro. Desde ese momento él no podrá enajenar los bienes que posee o llegare a poseer ni constituir gravámenes. Pero, sin embargo, el hecho de que haya anotado una inhibición general de vender o grabar quiere decir no dar en garantía, ¿verdad? No vender ni tampoco constituir un derecho real de garantía sobre ellos, ¿verdad? Pero no le impide a que él pueda comprar bienes. Puede comprar bienes. ¿Por qué? Porque esta medida persigue dos finalidades. Primero, le permite al acreedor conocer si el deudor tiene bienes embargables. Y en segundo lugar, porque si él da a embargo los bienes, inmediatamente se levanta. No necesita mantener el embargo más la inhibición general. No hace falta si los bienes que da a embargo son suficientes. Y lo segundo, para lograr que para obtener su levantamiento, pague la deuda o denuncie bienes a embargo o de otro tipo de caución, en cuyo caso, repito, se puede levantar inmediatamente la inhibición general. Entonces, esto solamente concierne a bienes inmuebles o muebles registrables. O sea que uno puede vender la mesa, la silla, el ventilador, cualquier otra cosa, porque esos no son bienes registrables. No existe ninguna prohibición para vender esos bienes o dar en prenda, por ejemplo, prendar. Ahora, la provisionalidad, como toda medida cautelar, siempre es provisional, vale decir, no se dicta con carácter eterno y permanente, ¿verdad? Y esta puede ser dejada sin efecto en cualquier momento que el deudor dé bienes suficientes a embargo o dé una caución o una garantía que sea bastante a criterio del juez, en cuyo caso, repito, se levanta la inhibición general de vender y grabar bienes. Esa garantía o caución puede ser real o personal. La real, por supuesto, afecta a bienes y la personal a personas, ¿verdad? Como garantía real que se acepta está la hipoteca, la prenda, el warrants, el depósito de dinero o títulos y valores. Y la personal es la fianza o aval de personas físicas o jurídicas. También pueden ser bancos, entidades financieras, compañías de seguros, etc. Ahora bien, ¿cuánto tiempo duran estos? ¿Caducan o no? Sí, caducan.
caducan como medida registrable, que es de acuerdo con la modificación que sufrió el artículo 701 por la ley 5330 del año 2014, duran 5 años a partir del decreto por el cual el juez dispuso esa medida, salvo que antes del vencimiento el juez vuelva a decretarlo, en cuyo caso se prorroga otra vez por otros 5 años. Con esto terminamos la parte de inhibición de vender y grabar bienes. O sea, lo que no puede es vender un bien registrable o constituir un derecho real de garantía sobre él. Ahora el secuestro. El secuestro, por supuesto, obviamente únicamente puede hacerse de bienes muebles. No se puede secuestrar un inmueble. El inmueble permanece eternamente en su mismo lugar, ¿verdad? El secuestro, entonces, en sentido lato, amplio, es una medida judicial en virtud del cual se le desapodera de una cosa litigiosa o embargada, o a veces se le desapodera de un documento que tiene el deber de presentar o de devolver o restituir ese documento. Lógicamente, nosotros tenemos que ver que este desapoderamiento procede cuando el embargo preventivo sobre bienes resulte insuficiente para garantizar. Vamos a suponer que yo le venda a una persona un automotor y le vendo a cuotas. En 100 cuotas le vendo. Me paga una cuota y retira el vehículo. Y luego no me pagan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima. Y ahí le inicio yo una ejecución y pido embargo, que solamente puedo embargar hasta la 10ª cuota, ¿verdad? Porque el resto aún no está vencido. No es exigible. Bueno, y yo me doy cuenta que esta persona no solo no me va a pagar, sino que está utilizando el vehículo y está mal utilizando el vehículo, está disminuyendo el valor de ese vehículo. En ese caso, entonces, cuando ese embargo preventivo no es lo suficientemente apto para garantizar mi derecho a cobrar la creencia que me merezco, ¿verdad? Entonces yo puedo pedir el secuestro del mismo. Y también procede cuando el secuestro es indispensable para la guarda y conservación de la cosa. Ahora bien, vemos que esta palabra secuestro se utiliza en el proceso de diversas maneras. En primer lugar, está concebido el secuestro como una medida cautelar directamente. En segundo lugar, como una medida de ejecución. O sea, se secuestra algo para ejecutar ese bien. Y tercero, como una medida de procedimiento. Y vamos a ver. Como medida cautelar, entonces se halla circunscrito a muebles o semovientes. Y cuando sea necesario, ¿para qué? Para proveer a la guarda y conservación o la obligación del depositario de objetos embargados para ponerlo a disposición del juez. No olviden que si le intima y él no cumple, entonces se decreta el secuestro, si es un bien mueble, y se pone a disposición del juez. Y en el caso de la prenda con registro, está desde luego estipulado en el artículo 2330 del Código Civil, que procede el secuestro del bien que está dado en prenda con registro. Y también para asegurar el derecho invocado por el embargante cuando el embargo por sí solo no fuera suficiente, como sería el caso eso de la venta que les dije de un vehículo a cuota, que paga uno y después deja de pagar el resto y él sigue utilizando el vehículo y el día que se remate ese vehículo ya no va a valer casi nada. Entonces esas son como medidas de protección, o sea, cautelar. En cambio, como medida de ejecución, que son para facilitar la ejecución de esa cosa, entonces se da en el caso de los juicios de ejecución de dar cosas ciertas muebles, que están regulados en nuestro código, pero lamentablemente no está dentro del programa para estudiarlo. Ustedes no olviden que yo, por ejemplo, puedo celebrar un contrato en virtud del cual una persona se compromete a entregarme una cosa cierta mueble. Entonces,
la primera medida que yo puedo hacer es solicitar el secuestro para que después se sepa a qué bien mueble me estoy refiriendo y a qué bien mueble estoy dirigiendo, con qué finalidad estoy dirigiendo esa demanda. Porque si yo estoy pidiendo un cuadro, por ejemplo, y luego del juicio él me entrega otro cuadro, no me va a ser útil. Tiene que ser el que yo había elegido. Entonces ya directamente se puede secuestrar ese bien. En segundo lugar, también como medida de ejecución, cuando hablamos nosotros del remate que se lleva a cabo en un juicio ejecutivo, en una ejecución de sentencia, y se trata de muebles o semovientes para entregarle al martillero, para que él pueda exhibir o para poner a la venta y a la exhibición de los futuros interesados. Y también el secuestro procede como medida de procedimiento, o sea, simplemente para un trámite cualquiera. Cuando, por ejemplo, cuando el juez ordena secuestrar con el auxilio de la fuerza pública un expediente que retiró una de las partes y no devolvió a Secretaría en el tiempo que está estipulado en la ley. Vamos a suponer que una persona retira un expediente para presentar el alegato y tiene que devolver a los 6 días y no devuelve, entonces se puede ordenar el secuestro de ese documento y se le encomienda a un oficial de justicia, entonces una medida de procedimiento. También vimos nosotros cuando estudiamos las diligencias preparatorias que esas diligencias preparatorias, como por ejemplo ir a constituirse ante una futura persona a ser demandada, que esas se pueden hacer compulsivamente. O sea que entre ellos se puede decretar el secuestro de algún documento. Y por último, como medida de procedimiento también en la subasta de muebles para entregarle al martillero. ¿Para qué? Para su exhibición y venta también, que es también una medida de procedimiento que está establecido en el código. Bueno, nosotros dijimos que cuando el bien es sustraído, el bien mueble o semoviente es sustraído del deudor, entonces el juez va a designar como depositario a la persona que mejor convenga, de acuerdo con la naturaleza del bien secuestrado. Ya no le deja al deudor, sino que a otra persona. Ahora bien, ¿qué obligación asume el depositario? La misma que hablamos hoy. Poner los objetos embargados a disposición del juez dentro del segundo día, y si no lo hace, entonces el juez va a remitir los antecedentes al Ministerio Público. Ahora bien, ese bien mueble que se dio en depósito a una tercera persona generó la presencia de un nuevo sujeto que es el depositario. Y ese depositario no es un empleado público, ni un asalariado, ni mucho menos. Esa persona tiene derecho a ser remunerado de acuerdo a la condición del depósito. Y el juez va a fijar el importe de la remuneración. Ahora bien, otra cuestión importante que surge en el secuestro es el derecho de retención, que es el derecho que tiene el depositario para retener las cosas depositadas hasta el pago íntegro de lo que se le debe, pero no por ninguna otra causa extraña al mismo. O sea, cuando se le debe, y no olviden también que esto también está vigente para el caso de los hoteles y compañías, cuando uno quiere retirarse del hotel y no pagar la deuda, los hoteleros tienen el derecho de retener la valija y compañía y todos los enseres del deudor. Bueno, esto es en cuanto al secuestro. Ahora vamos a hablar de la anotación del litis, que es una medida cautelar muy diferente y que incluso bajo ningún sentido caduca a los 5 años. No caduca. Y esta anotación del litis es una de las medidas cautelares que, aunque se remate el bien, si ese bien está afectado por una medida cautelar de anotación del litis, la anotación del litis subsiste sobre ese bien, aunque haya sido rematado judicialmente. ¿En qué consiste esta anotación del litis? ¿Qué es litis? Una controversia, ¿verdad? A esta en otras legislaciones le denominan
anotación registral del litigio, hacer saber que hay un litigio sobre ese bien. Es una medida entonces cautelar que a pedido del actor el juez le ordena al registrador de cosas registrables que anote en sus asientos, en los asientos correspondientes a ese registro, ¿verdad?, la existencia de un pleito referido a ese bien allí registrado. O sea, por ejemplo, yo le estoy cuestionando a Juan Pérez el dominio de un inmueble en la finca 34 de Asunción, por ejemplo. Entonces, lo que yo solicito es que anote en el registro de inmuebles, en la finca esa, que existe una anotación de litis entre Carlos González y Juan Pérez sobre el dominio de ese bien. Eso es lo que se pretende con esto. ¿Y para qué se hace esa anotación? Para hacer saber a todo cualquier eventual contratante posterior que puede mudar la condición actual de su inscripción. O sea, puede que ya no sea de Juan Pérez y que sea ya de Carlos González. Pero lógicamente eso va a mudar con la sentencia que se va a dictar en el futuro. Bueno, por eso esto constituye una típica medida cautelar que permite trascender los efectos propios de la sentencia. Ustedes no olviden que una sentencia produce efectos entre la parte actora y demandada simplemente, y con la anotación de litis también surte efectos respecto del tercero. Por eso es que se dice que trasciende los efectos propios de la sentencia. ¿Y qué evita con esto? Que la posterior ocupación por terceros de esos bienes litigiosos no pueda invocarse los efectos de esa sentencia, pueda invocarse y pueda hacerse efectivo. O sea, si yo compro un inmueble y en el informe de condiciones de dominio o en el certificado de condiciones de dominio que emite el registro figura que sobre ese inmueble pesa una anotación de litis, yo no puedo ignorar eso. Y si después en ese litigio surge una sentencia contraria al vendedor, yo estoy obligado a dar cumplimiento a la misma sin ser parte. Por eso es que trasciende. Y yo, como les dije en una clase anterior, esto es como, por ejemplo, una luz del semáforo, luz amarilla, que está diciendo cuidado lo que están comprando. Por supuesto, un bien que no tiene la anotación de litis tiene un precio. Y si tiene una anotación de litis vale mucho menos, ¿verdad? Y hay gente que se arriesga aún con eso a adquirir los bienes, ¿verdad? ¿Cuál es la única finalidad que se pretende con esto? Dar a publicidad el litigio que pesa sobre ese bien para que los terceros adquirentes no puedan alegar que ignoraban eso o que aleguen la condición de compradores de buena fe. Esto se refiere exclusivamente a bienes registrables, que pueden ser muebles o inmuebles. Y esto, como les dije, no impide la disponibilidad del bien, pero el tercer adquirente sabe a qué se está exponiendo cuando está adquiriendo ese bien. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda proceder esto? En primer lugar, la promoción de una demanda. Es casi normal que se decreta con la promoción de la demanda, pero también, de acuerdo al 691, puede decretarse antes de la promoción de la demanda. ¿Y cuál es el objeto de esa demanda? Tiene que ser un conflicto respecto al dominio del bien o a la constitución o declaración o modificación de cualquier derecho sobre ese bien o al ejercicio de acciones vinculadas a esos bienes registrables. ¿Qué se exige? Verosimilitud en el derecho y contracautela. ¿Cuándo se extingue esto? Porque dijimos que no caduca a los 5 años. Puede superar en mucho ese tiempo. ¿Y cuándo no caduca, pero sí se extingue? ¿Y cuándo se extingue? Cuando se admite la demanda porque sigue la suerte del principal. Si se admite la demanda, entonces se mantiene hasta que la sentencia sea cumplida. Y si se rechaza la demanda, entonces la anotación de la litis debe ser cancelada.
O sea, no caduca automáticamente a los 5 años, sino que, repito, sigue la suerte del principal. Bueno, ahora vamos a hablar de la prohibición de innovar, que es otra medida cautelar, en el cual esta medida cautelar, el juez ordena al cautelado, a la persona, a mantener el estado actual de hecho de ciertas cosas o de situaciones litigiosas durante todo el tiempo que dure la controversia. Le voy a poner un ejemplo para que entiendan cuándo es útil la prohibición de innovar. Cuando se pretende evitar que se degrade la cosa litigiosa. Vamos a suponer que yo tenga un pleito en virtud del cual le estoy reclamando la propiedad de un inmueble que está lleno de árboles que pueden dar madera de primer nivel. Bueno, yo le planteo la demanda y resulta que el demandado prolonga el juicio indefinidamente y mientras tanto pela todo el monte de maderas y compañía, y resulta que el día que yo tenga esa sentencia a mi favor, ese inmueble ya no va a valer casi nada, solo la tierra va a valer y el resto no. Y a lo mejor el mayor valor estaba en el valor de la madera. Entonces, esa situación hace de que con una prohibición de innovar, el otro no va a poder sacar la madera, no va a poder aserrar la madera, no va a poder talar los árboles y por consiguiente tiene que mantener el estado de cosas así como se encuentra. Así como, por ejemplo, si está un inmueble construyéndose, entonces se pueda también evitar que continúe esa construcción. Yo le dejo ahora al doctor Melgarejo porque acá está llegando mi tulipa. ¿Me escucha, doctor Melgarejo? Sí, doctor, éxito en recibir su encargo, sí, sin ningún problema. Bien, como estaba manifestando el profesor, hablaba de la prohibición de innovar. El juez, al dictar la sentencia, debe colocarse en el día de la promoción de la demanda. ¿Qué significa? Resuelve hoy mirando en el momento que se ha producido la demanda, como si la misma haya sido pronunciada en ese momento. Lo que hace es resolver algo que ocurrió en el pasado. Esa es la razón de la retroactividad de la sentencia, que siempre es declarativa ante los hechos. Y por esa situación, debemos de entender que la medida cautelar de prohibición de innovar tiene como efecto justamente no mutar, que no cambie la situación con la cual la situación del objeto que se pretende en la demanda, de lo que se pide, que no mute. Si el profesor Carlos César González Morel me prestó, ahí está. Acá está la tulipa. Ahí está la tulipa. Si el profesor me prestó este bolígrafo y yo no le quiero devolver, él me va a demandar. ¿Y sobre qué debe caer la prohibición de innovar? No sobre la sentencia, sino sobre el bolígrafo. Para que yo no use, ni tampoco el profesor Carlos Celso González Morel, Carlos González Alfonso, utilice el bolígrafo, porque si uso yo o usa el profesor, no vamos a tener tinta cuando se resuelva la sentencia y digan que él es el dueño del bolígrafo o yo soy el dueño del bolígrafo. Entonces la prohibición de innovar lo que hace es que la inmutabilidad del objeto de la demanda. Profesor. Bueno, la claridad de esa exposición me releva de todo comentario, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Siempre lo que uno pretende es que la cosa se le entregue en las mismas condiciones en que estaban cuando se promovió la demanda. Y eso no siempre ocurre si es que no se tuviera ese mecanismo de la prohibición de innovar. Entonces nosotros podríamos encontrarnos con esas frustraciones después de emitida la sentencia y de que se cumplan las pretensiones iniciales nuestras. ¿En qué juicio procede esta prohibición de innovar? Prohibición de cambio. Innovar es cambiar. Bueno, procede en toda clase de procesos en que se ejerzan acciones reales o personales también. Puede decretarse entonces conjuntamente o después de promoverse la demanda, siempre que se cumplan esos requisitos
que habíamos dicho que eran peligro en la demora, etcétera, etcétera. Y acá ese peligro tiene que examinarse del peligro en que se altere la situación fáctica o la situación jurídica también. Y que esa protección jurídica no pueda ser otorgada a través de otra medida precautoria o, cuando no sea viable, otra medida cautelar más idónea o menos perjudicial. ¿Qué efectos produce? Produce desde la notificación que se haga al destinatario, ya sea personalmente o por cédula. No olviden ustedes que el juez puede decretar hoy y notificarle después de 3 meses. Bueno, después de ser notificado recién, produce los efectos, porque todo lo que haga con anterioridad a esa notificación no se encuentra afectado por la misma. Únicamente produce sus efectos, repito, desde el momento que es notificado la persona cautelada, ya sea personalmente o por cédula. Otra prohibición que tenemos como medida cautelar y que es más o menos también integrante de la prohibición de innovar es la prohibición de contratar, en virtud del cual el juez ordena que se abstenga de celebrar contratos sobre determinado bien. Esto por eso tiene la naturaleza de la prohibición de innovar en razón de su contenido y de su finalidad. Por ejemplo, en un caso de un contrato de hipoteca, por ejemplo, constitución de garantía de hipoteca, por ejemplo, se puede estipular que se prohíbe, o sea, que el que da en garantía eso se abstenga de arrendar el inmueble. O en el caso de la locación, por ejemplo, que el locatario no subarriende. Entonces hay una prohibición de que él celebre ese tipo de contratos. Y esa es una prohibición de contratar. Por consiguiente, el objeto que se pretende es restringir las facultades legales que tiene de disposición o de administración de una persona cuando es procedente en virtud de la ley o de un contrato o para asegurar una ejecución forzosa. Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos? Repito, los mismos presupuestos genéricos: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Ahora bien, esta resolución del juez debe notificarse personalmente o por cédula a los terceros, a los afectados y a los terceros cuando son mencionados por él como probable contratante. Vamos a suponer que yo estoy enterado de que mi deudor está por contratar con una persona, con una empresa, por ejemplo. Yo le notifico a la empresa que existe una prohibición de contratar. Ahora bien, ¿se puede inscribir esta decisión del juez? Sí, cuando recaiga sobre un bien registrable. Entonces ahí va a aparecer esa medida cautelar de prohibición de contratar. Ahora vamos a entrar a otro ámbito que son medidas cautelares que generalmente se aplican en bienes que son de copropiedad o bienes que son integrantes del patrimonio de una sociedad, etc. Bueno, y tenemos en primer lugar la intervención judicial. ¿Qué hace? Nombra el juez a un interventor que él introduce en una persona jurídica. Entonces, él designa a esa persona ¿para qué? Para que administre o coadministre la empresa o esa persona jurídica, o para que controle el desarrollo integral de su movimiento, o para que controle solo los ingresos para retener parte de ellos y abonar a un acreedor. Recuerdo que en una oportunidad hubo una demanda contra un club de primera división. Estoy hablando del siglo pasado, ya por el año 1980, por ahí. Se le demandó a un club, entonces se designó un interventor judicial para ir a controlar la recaudación de un partido en el cual ese club iba a recaudar mucho dinero, y sencillamente para controlar esa recaudación
y sobre él trabar el embargo correspondiente. De lo contrario, el club no tenía ningún otro bien que dar a embargo. Bueno, entonces para esa finalidad también se designa un interventor. Por eso se le llama interventor recaudador a esto. Y los otros, sin embargo, son interventores de gestiones, ¿verdad? Bueno, ¿qué carácter tiene esto? Tiene un carácter subsidiario o complementario y es también provisional como todas las medidas cautelares. ¿Cuáles son los presupuestos que deben concurrir? Las mismas medidas, las mismas reclamadas para las medidas cautelares. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. ¿Qué facultades tiene el interventor? Tiene las facultades que el juez le otorga en el acto de su nombramiento. Y estas facultades tienen que estar acordes y deben ser apropiadas para cumplir con la finalidad de la intervención. Pero, por supuesto, debe limitarse a lo necesario para asegurar el derecho que se pretende garantizar. ¿Se le puede recusar al interventor? Solo se le puede recusar por causales de recusación de los jueces. No olvidemos nosotros que el interventor es una tercera persona que no tiene nada que ver con la persona intervenida. Entonces tiene todo el derecho a percibir honorarios. Y este honorario, por supuesto, lo va a regular el juez oportunamente. También es procedente con el embargo, como por ejemplo dijimos para la intervención de recaudación o conservación de los bienes embargados. Después tenemos por último una medida de administración. No olvidemos que en la intervención el órgano de administración continúa intacto o el interventor coadministra con el órgano. En cambio, en la administración judicial eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la administración judicial es una especie del género de intervención. Pero acá la medida cautelar se da para administrar, el administrador judicial, para administrar con los poderes propios de la administración, ya sea a una sociedad comercial o industrial, a una sociedad, a un condominio o a una asociación, y le sustituye a los órganos ordinarios. O sea, vamos a suponer que se decreta la administración judicial de un banco. El administrador, una persona, le sustituye al directorio de ese banco. En cambio, si fuera un interventor, él no sustituye, pero sí puede coadministrar con ese órgano según el juez le faculte o no. Entonces, la administración judicial solo puede ser decretada como consecuencia del pedido, ya sea de un socio en una sociedad, ya sea de un condominio en un condominio o de un comunero en un bien común. El administrador judicial es un auxiliar y representante del juez, quien en cualquier momento puede ordenar su remoción o su sustitución cuando exista motivo para ello. O sea, depende exclusivamente de las decisiones que el juez tome respecto de su continuidad o no en el cargo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder decretar? Además de los requisitos naturales de toda medida cautelar, la verosimilitud, peligro, contracautela. Otra cuestión indispensable, que se haya iniciado una demanda de remoción del administrador. O sea, si se trata, por ejemplo, de la administración de un banco, alguien debió demandar la remoción del directorio de ese banco y ahí el juez está habilitado, según las circunstancias del caso y la concurrencia de los otros requisitos, entonces puede decretar la administración. El carácter que tiene esta medida cautelar es excepcional y es restrictivo. Por eso se debe adoptar siempre de forma subsidiaria cuando a través de ella se procura la protección de los derechos de los socios o de los bienes de la sociedad o la propia existencia de la sociedad.
¿Qué facultades tiene el administrador? No olviden que le sustituye al órgano de administración. Todas las que el juez le fije en el momento de su designación. Y este entonces sustituye al órgano ordinario de la administración o de la entidad de que se trate. Por eso debe tener las facultades y poderes ordinarios de administración. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el que es designado como administrador debe ser una persona entendida en el ramo de negocio. Vamos a suponer que se ordena, y recuerdo que un caso personalmente tuve que conocer de cerca, era la administración de un hotel. Y lógicamente administrar un hotel no lo hace cualquiera, ¿verdad? Hay personas que sí tienen esa vocación y tienen también esa preparación y esa idoneidad para hacerlo. Y no fue fácil encontrar a esa persona. ¿Por qué? Porque a cualquier otra persona que se le ofrecía decía, no tengo una menor idea de esto y por supuesto no voy a aceptar el cargo. Bueno, este administrador tiene derecho a percibir honorarios también. Tiene derecho a percibir honorarios y lógicamente antes de entrar en posesión del cargo, el juez le hace poner en posesión, pero a través de un oficial de justicia a quien comisiona para ese efecto. O sea, es un oficial de justicia el que va con un mandamiento en virtud del cual le pone en posesión del cargo al administrador ante la entidad correspondiente. Lógicamente, el administrador es una persona tercera, les digo, no tiene sueldo, no tiene nada, entonces tiene el derecho a percibir honorarios. Y eso le va a fijar el juez teniendo en cuenta la importancia y la complejidad de esas funciones y el tiempo que debe desempeñar. Porque cuando el tiempo es prolongado, por supuesto, él no puede decir yo voy a percibir mi honorario allá al final. Por eso, lo normal es que se le pague al concluir sus tareas, pero si las tareas son prolongadas, entonces excede 6 meses, entonces puede percibir periódicamente sumas de carácter provisional como anticipo. Ahora bien, el administrador puede renunciar o puede ser también removido. No olviden que es un comisionado del juez. Y en caso de renuncia tiene derecho a percibir honorario hasta esa fecha. Y si fue removido por mal desempeño o por desempeño irregular, no tiene derecho a percibir honorario. Con esto concluimos la lección 30. Les deseo la mayor de las suertes en el examen de hoy. Ojalá se hayan preparado convenientemente. Y si tienen alguna pregunta, háganlo. Muchas gracias, profe. Bueno, mucha suerte. Gracias, profesores. Buenas Nos vemos tardes. el miércoles. Muchas gracias. El miércoles concluimos si Dios quiere. Así es, profesor. Rocío Aguilera. Doctor. Nada, gracias, doctor. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes a todos y todas.